Bienvenidos a todos a este 13º programa acerca de sectas y religiones falsas. Hoy abordamos una unidad apasionante. Ya estáis viendo allí en vuestras pantallas, tenemos a nuestro invitado que nos va a estar enseñando, Manuel Montoya. En un instante él podrá también saludarnos, pero estaremos viendo acerca del ocultismo, del satanismo, del espiritismo, de la astrología, todo lo que tiene que ver con este mundo y reino de las tinieblas. Pero lo primero es lo primero, queremos saludar a todos los que nos estáis siguiendo. Por favor, deja tu saludo en los comentarios, desde dónde estás conectado, y si tienes una taza de café o un té o una infusión, bueno, pues sin café sabemos que es imposible agradar a Dios, y es nuestra rutina. Manuel, bienvenido, aquí tenemos nuestro café. Acompáñanos también y con esa taza. Ahora, Manuel, pues lo primero es darte la bienvenida, que nos puedas saludar, y si después te parece bien, pues arrancamos con... lo vamos a dividir este programa en 3 bloques, y el primero va a ser acerca del satanismo. Así que, pero bueno, lo primero, Manuel, pues saludos, bienvenido, ¿cómo estás? Pues me parece perfecto, pues muy bien, gracias a Dios, como siempre, honrado de estar aquí, agradecido, gracias por contar conmigo para poder hoy compartir la palabra del Señor, y muy expectante de lo que el Señor tiene hoy que enseñarnos y hablarnos. Creo que va a ser muy especial y muy bueno para nuestras vidas, como cada uno de estos estudios lo es, ¿eh? Amén. Bueno, esa es la intención de cada programa y de cada emisión que hacemos. En primer lugar, que Dios sea glorificado. En segundo, que la iglesia sea edificada. Y en tercer lugar, que muchas personas que no conocen a Cristo puedan ser alcanzados y salir de su error, de esas tinieblas, y venir a la luz de Cristo para salvación. Pues Manuel, hemos dicho, vamos a estar viendo el satanismo, astrología y también espiritismo. Y lo primero que a mí me llama la atención es que no son prácticas particulares, individuales, de ciertas personas aisladas, sino que entran dentro de la categoría de sectas y de religiones falsas. Es decir, hay toda una estructura, hay todo un organigrama, una organización, mejor dicho, que les confiere a estos movimientos pues, la entidad o la categoría de religiones y de sectas. En este primer bloque vemos el satanismo, así que la primera pregunta es, viendo que no es algo particular aislado de ciertas personas, sino que es un movimiento sectario y una religión, bueno, ¿cómo se caracteriza este primer grupo del satanismo? ¿Cuáles serían estas características principales o generales? Bueno, lo primero a destacar, que como tú dices, son sectas, y el satanismo en concreto es una secta que no se esconde, ¿eh? O sea, que está a la luz, expuesta, pues porque lo que pretenden obviamente es atraer gente, ¿no?, hacia esta doctrina que ellos tienen, ¿no?, esta doctrina diabólica. Fundamentalmente son grupos que tienen como caracterización especial su adoración al diablo, porque intentan unirse a las fuerzas de las tinieblas para poseer poderes sobrenaturales. Se ha relacionado muchas veces estos movimientos satánicos con la música rock, y también se la relaciona con la fascinación o lo repugnante, incluso con la adicción a la muerte, ¿no? Se expresan de manera explícita en canciones y músicas de estilo, sobre todo heavy metal, y bueno, pues se han denunciado mensajes subliminales grabados en discos que instan a sus adeptos a suicidarse o incluso a dar muerte a otros, y además de formas atroces, ¿no? Nos encontramos con sucesos extraños que se relacionan con estas sectas satánicas en relación a mutilaciones de animales y hasta de bebés, en determinados casos, orgías sexuales, robo de cadáveres, encuentros clandestinos en cementerios, profanaciones de templos, asesinatos, cruz invertida que simboliza la derrota de Cristo, y otras muchas formas, ¿no?, de manifestación. Los adeptos expresan un deseo especial por la muerte y todo su entorno, pues creen e imaginan que en la otra vida degustarán de ilimitados placeres carnales, ¿no? Su indumentaria también es muy característica, porque es muy explícita. Portan símbolos satánicos, cruces invertidas, estrellas de 5 puntas, cruz mezclada con un signo de interrogación, etcétera, ¿no? Entonces, a grosso modo, pues esto es un poco lo que caracteriza estos grupos satánicos, ¿no? Claro, y veíamos que todo esto es
tiene cierta uniformidad y corresponde a una misma corriente. Por lo tanto, detrás de todos estos comportamientos que se ha denunciado muchas veces en diferentes medios de comunicación, incluso a través del testimonio de personas que han salido de ese mundo del ocultismo y del satanismo y han conocido a Cristo y han podido contar, bueno, pues todas estas prácticas que tú has detallado anteriormente. Pero claro, si esto es una corriente y esto tiene una uniformidad, es porque tiene que haber como una base de creencias, tiene que haber un cuerpo de doctrinas, de creencias o de enseñanzas de esta gente para alinearlos, ¿no? Así que sería muy interesante ir más allá del comportamiento y escarbar un poquito cuáles son las creencias que hay detrás de todo esto. Bueno, en lo referente a sus doctrinas, podemos decir que en distintas fuentes. Nosotros vamos a destacar 3 fundamentales, que son, por un lado, los ritos del cristianismo transformados y opuestos. Recordemos que Satanás es un imitador, ¿eh? Por otro lado, textos de magia antiguos que ellos utilizan. Y por último, la llamada Biblia satánica y de los rituales satánicos de Anton LaVey, creo que se pronuncia, ¿eh? Sí, LaVey. Y creo que se pronuncia LaVey, ¿no? Entonces, ellos tienen 9 preceptos. El primero es que Satanás representa la indulgencia en lugar de la abstinencia. Fíjate. El segundo es que Satanás representa la existencia vital en lugar de los sueños espirituales. Es decir, él se presenta como algo real, mientras que la vida espiritual es algo que no es real. Claro. El tercero, Satanás representa la sabiduría sin contaminación en lugar del autoengaño hipócrita. Wow. Es una tergiversación de la realidad, de la verdad. El cuarto, Satanás representa la gentileza hacia aquellos que la merecen, en lugar del amor desperdiciado en ingratos. Ahí está oculto el odio, el rencor hacia otras personas, el odio, el menosprecio hacia otras personas. Bueno. El quinto, Satanás representa la venganza, en lugar de poner la otra mejilla. Es claramente explícito este quinto precepto. El sexto, Satanás representa la responsabilidad por los responsables en lugar de la preocupación por los vampiros psíquicos, que llaman ellos, ¿no? Es decir, para ellos Satanás representa a personas responsables, mientras que las personas que no son satánicas las presentan un poco como personas enajenadas, ¿no? Como personas, sí. Como parásitos. Efectivamente. Y enajenadas, sí. Después, el séptimo es Satanás representa al hombre solo como otro animal, a veces mejor y más a menudo peor que los que caminan a 4 patas, el cual, a causa de su desarrollo divino intelectual, se ha convertido en el animal más terrible de todos. Entonces, pues fíjate, aquí denigra a la humanidad de una forma increíble, en vez de, bueno, pues verla como realmente lo que es, ¿no? El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, él lo pone a imagen y semejanza de los hombres, ¿no? El octavo, Satanás representa a todos los demonios, a todos los denominados pecados que conducen a la gratificación física, mental o emocional, que esto es fundamentalmente su mover. Él busca por medio del pecado la gratificación física, mental, emocional, el gozo. Él quiere hacer entender que el pecado trae estas cosas: gratificación mental, gratificación emocional, gozo, y todas estas cosas. Y el noveno, Satanás ha sido el mejor amigo que ha tenido nunca la Iglesia. Y este me hace gracia, ya que le ha mantenido el negocio todos estos años, ¿no? O sea, al final, bueno, pues es Satanás, es que es el diablo, ¿no? Claro, y que gracias a él existe la Iglesia, ¿no? Y hay un sentido, porque hay un enemigo, ¿no? Engañando, tergiversando, dándose importancia, dándose preeminencia, incluso en la vida de la Iglesia, ¿no? En la existencia de la Iglesia. Sí, tú lo has dicho, es verdad. Es una cultura, por un lado, del odio y de la muerte, y por otro lado, del orgullo y de la soberbia y de la altivez, que definen muy, muy bien al diablo. Pues ya hemos visto una serie de comportamientos, que es un abanico amplio, que corresponde a una serie de creencias, y en cuanto a la organización o en cuanto a los grupos, ¿el satanismo es algo homogéneo o es algo heterogéneo? Me explico, ¿es algo que solamente es homogéneo en cuanto a que solamente hay un grupo, o es heterogéneo en su organización y en sus asociaciones o grupos porque está fragmentado? ¿Cómo está este asunto? Bueno, se pueden reconocer alrededor de 6 categorías de grupos satánicos, ¿no? Ok. Los primeros serían los llamados tradicionales. Su característica es la clandestinidad de sus reuniones.
en las que se burlan de los ritos cristianos, rezan al revés el Padre Nuestro, por ejemplo, blasfeman, toman la comunión con sangre animal. Incluso se les ha acusado de sacrificios humanos en estos ritos clandestinos, ¿no? Y ofrecen sacrificios para burlarse de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Luego, un segundo grupo serían los no tradicionales, que son los que hacen énfasis en la magia como un medio para poder llegar a la manipulación de fuerzas oscuras. Se fundamentan en fuentes no cristianas como la filosofía platónica o el misticismo oriental. Sí, yo he conocido grupos así, es correcto, sí. Beben sangre no con el fin de realizar un acto anticristiano, sino que lo hacen para obtener la energía vital de la sangre. Sí. Bueno, vemos que están locos, obviamente, están, como decíamos antes, completamente enajenados, ¿no? por el diablo. Luego hay otro grupo que es son los determinados como públicos, que son hedonistas, que se complacen con todos los placeres y vicios de la carne, como veíamos anteriormente. Aunque se proclaman pacíficos, Satanás es para ellos el símbolo del mal. Entonces, este es otro de los muchos engaños de Satanás. Él se presenta como pacífico y presenta a sus seguidores como pacíficos cuando realmente no tienen nada de pacífico. Como ángeles o ministros de luz, como dice la Escritura en Pablo. Hay un cuarto grupo que son los que forman pandillas juveniles. La mayoría de las pandillas juveniles que existen, de las maras conocidas también, pues son satánicos, ¿no? Son grupos satánicos. Generalmente realizan prácticas aberrantes y peligrosas, consumen drogas, sexo, homosexualidad, orgías, etcétera, etcétera. El satanismo para ellos es un símbolo de rebelión contra toda la autoridad establecida. Perdón, Manuel, el narcotráfico, la cultura de la muerte, el ocultismo está ligado. En México lo tenemos, yo lo he vivido, ¿no? Este culto a la muerte relacionado con el narcotráfico y con este mundo de las pandillas y de delincuencia. Es verdad, qué increíble, Manuel. Luego un quinto grupo, que son los individuales, que se centran en la literatura, la música y el cine, pero desarrollan sus creencias en soledad. Y luego, por último, está otro grupo denominados psicópatas, que son los que realizan asesinatos horribles en el nombre de Satanás. Entonces, esta secta tiene un poder de atracción tremendo por la respuesta que ofrece en cuanto al poder, al sexo y a la venganza, llevándolos a establecer un pacto con el diablo. Se presentan como una alternativa más, con características de legalidad y normalidad, frente a la hipocresía de las religiones. Esto también para la gente es muy llamativo, ¿no? Porque claro, la imagen de la religión que tiene la gente y de los religiosos, de los que practicamos alguna creencia, tenemos alguna fe, es de gente hipócrita, ¿no? Gente que tiene una doble vida. Entonces los satanistas se presentan así como una alternativa, ¿no? Con características de legalidad y normalidad frente a la hipocresía de las religiones. Y esto es muy atrayente para la gente. Y es verdad, yo creo que todos los que nos estáis siguiendo, dar vuestro parecer, pero vemos, y no ahora, en la última década, sino por lo menos ya 30 años, en el que el auge a través de los medios de comunicación, series de televisión, películas de cine, todo este auge de la brujería, del ocultismo, de la hechicería, a través de revistas, hay una oferta porque obviamente hay una demanda. Y eso vemos que es a nivel también global, pero quería preguntarte, Manuel, si esto que es a nivel global también a nivel local, y cuando digo local me refiero de nuestra nación, de España, ¿cuál es la realidad en España acerca del satanismo? Porque lo estamos viendo que hay este auge en los medios de comunicación, pero ¿qué podrías o qué podríamos indagar o investigar acerca de la realidad del satanismo en España? Bueno, en España tenemos una asociación formalizada y legalizada. Es la Asociación Satanista de España, la Asociación Satanista de España, que es la primera asociación de esta confesión reconocida por el Ministerio del Interior. Entonces, hay una entrevista que le hicieron a Miguel Pastor, que es el presidente de Satanistas por España. Vaya apellido. Voy a leer un pequeño extracto. Le preguntaron ¿en qué consiste ser satanista? ¿En qué creéis? Y este hombre, Miguel Pastor, respondió: buscar, empoderarte, instruirte y librarte lo máximo posible de los condicionantes que no se ajusten a la naturaleza como individuo sin hacerle daño a seres inocentes.
Ahí es donde Satán, Lucifer entre paréntesis, como símbolo nos serviría de inspiración para convertirnos en nuestros propios dioses. Fíjate la barbaridad que este hombre dice, ¿no? Pero continúa diciendo, por ejemplo, le hacen otra pregunta, ¿qué principios defendéis? Y ellos dicen, como asociación, uno de nuestros objetivos es fomentar el encuentro y el diálogo entre satanistas. También el diálogo interreligioso, pero sobre todo buscar la igualdad religiosa siempre dentro del estricto respeto a la laicidad, pensando que todas las religiones deberían tener los mismos derechos. Y eso se traduce en el o todos o ninguno. Eso pasa por nuestra inscripción en el Registro Estatal de Entidades Religiosas. No podemos defender que se utilicen las instituciones de enseñanza pública para hacer catequesis. Siempre vamos a estar de acuerdo con el estudio aconfesional y neutro de las religiones. Estamos muy de acuerdo en cuestiones de diversidad sexual, como los matrimonios del mismo sexo. En resumen, que el individuo se empodere con su libertad personal. Esto es, a grosso modo, lo que esta asociación satanista de España y este hombre Miguel Pastor manifiestan. Entonces, vemos ahí, si nosotros leemos esta declaración detenidamente y la leemos con los ojos del espíritu, vemos ahí el disfraz tan tremendo que se ponen, equiparándose a religiones, por ejemplo, cristianas o de otro tipo, que pretenden el bienestar de la gente, ¿no? Cuando realmente lo que hay ahí es un interés profundo por la captación de la gente a esta secta, y con el objetivo principal que siempre tiene Satanás, que es el de oprimir y hacer sufrir a la gente. Eso es lo único que Satanás quiere. Oprimir, destruir. Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que Jesús nos dice en Juan capítulo 10, versículo 10. Y esa es la verdad. Lo pueden disfrazar de lo que quieran, se pueden poner el disfraz de lo que quieran, pero en realidad el satanista lo único que pretende es aquello que pretende su señor, a quien le sirve, que es el diablo. Claro. Hurtar, matar y destruir. Mientras estábamos escuchando o citabas esta entrevista, a mí me estaban viniendo muchísimos versículos bíblicos y como esta estrategia que ellos tienen. Así que antes de concluir y finalizar este bloque por cuestión del tiempo, Manuel, tenemos que ver lo que la Biblia dice, la contraargumentación, porque la luz resplandece en medio de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice respecto a todo esto? ¿Y qué argumentos y qué versículos y referencias bíblicas encontramos? Muy bien, pues mira, a mí me gustaría poder hacer, hay muchas referencias bíblicas a las que podríamos ir, ¿no? para dar una conclusión final a todo esto. Pero a mí me gustaría comentar algunos capítulos, empezando por Génesis 3, ¿no? En Génesis 3, cuando nosotros leemos Génesis 3, nos damos cuenta de que el primer ataque de Satanás está dirigido contra la palabra de Dios. Si él puede conseguir confundir a Eva acerca de lo que Dios dijo o hacerla dudar de lo que Dios dijo, entonces su batalla está parcialmente ganada. Y esto mismo es lo que intentará con nosotros hoy. Su estrategia sigue siendo la misma ayer y hoy. Por eso debemos ocuparnos en conocer muy bien la palabra de Dios para que ésta no sea tergiversada por el maligno y seamos confundidos o equivocados como hizo con Eva. Después, en Juan 8, podemos ver otro punto de conclusión. Ahí vemos, cuando leemos Juan 8, que la principal arma del ataque y desestabilización que Satanás usa contra el hombre natural y contra el creyente es el engaño. Pocas veces Satanás ataca violentamente o visiblemente en el sentido de hacerse notar. Él quiere pasar desapercibido. Este es su mayor éxito a la hora de tratar con el hombre, su sutilidad maligna. Podemos descubrir su mover por medio de conocer bien la palabra de Dios, porque allí se nos describe cómo actúa el diablo, y por medio también del discernimiento del Espíritu Santo que nos da a los creyentes. La obra y guía del Espíritu Santo en el creyente es fundamental a la hora de batallar y vencer a Satanás junto con la palabra de Dios. Entonces la recomendación es estudiar la palabra, que es la verdad de Dios, frente a las mentiras del diablo, pero también vivir de tal modo que no contristemos al Espíritu Santo para que Él pueda guiarnos a toda la verdad
y para que Él pueda hacer y desarrollar su ministerio en nosotros. Y logramos no contristar al Espíritu Santo viviendo en santidad. Esta es la única forma, ¿no? Aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Y por último, Isaías 14 y Apocalipsis 20, allí vemos constantemente cómo para el gran placer del diablo, esto para el gran placer suyo, normalmente inflamos el estatus y la importancia de Satanás. Pensamos en él, fíjate, como lo opuesto de Dios, como si Dios fuera luz y Satanás las tinieblas, como si Dios fuera calor y Satanás fuera frío. Satanás desearía ser el opuesto a Dios, pero Dios quiere que sepamos lo que todos sabrán algún día, que Satanás es una mera criatura y no es de ninguna manera una oposición a Dios. Si Satanás tiene un opuesto, no sería Dios Padre, ni Dios Hijo, ni por supuesto Dios el Espíritu Santo. Sería en todo caso un ser angelical de alto rango como Miguel, quien también es una criatura. Dios quiere que sepamos que Satanás está destinado al infierno. Él no es un ganador, él es un perdedor y él ciertamente no es el jefe ni el señor del infierno. Satanás irá al infierno como una víctima más, como el último prisionero en los calabozos de oscuridad. Y el infierno estará feliz de recibirlo de esta manera. El infierno será el lugar donde el que torturó a tantos será ahora torturado. Por tanto, la conclusión personal es: no le demos más posición, ni más valor, ni más poder a Satanás del que realmente tiene. Seamos cautos en esto. Y por último, terminar, ahora que sabemos todo esto, cuán desagradable y denigrante será el final de Satanás. ¿Por qué habría alguno de nosotros de servirle o hacer sus obras ni tan siquiera por un minuto? ¿Quién quiere terminar, como dice este versículo, este capítulo, con larvas y gusanos? ¿Verdad? Así es, referencias a Isaías 14 de cómo él se rebeló contra Dios e inmediatamente fue expulsado, y luego referencias a Apocalipsis 20 cómo definitivamente será juzgado y condenado. Gracias, Manuel, por darnos estos puntos, estos versículos, estas referencias y estas conclusiones. Yo creo que son muy, muy buenas, muy acertadas y muy, muy sabias. Tenemos que dejar este primer bloque para adentrarnos en el segundo. Todos son muy parecidos, están dentro de la misma familia del ocultismo. El segundo bloque es la astrología. Y de nuevo nos llama, y retomo lo que decía en la introducción, de que no son comportamientos particulares de gente aislada, sino que la astrología en sí conforma un movimiento, una religión, una ideología, una secta. Así que la primera pregunta, Manuel, de este segundo bloque es lo mismo. ¿Cómo podríamos definir astrología? ¿Cuáles son sus características y esa definición principal? Bueno, podemos definir la astrología como el arte, entre comillas, de la adivinación, de buscar explicación, de buscar, explicar y predecir el curso de los acontecimientos terrenales, por medio de la lectura que se realice de las influencias de los astros, los cuales tienen la facultad, según ellos, según los que practican la astrología, de facultar, de organizar e influir sobre la vida de las personas en la Tierra. Como testimonio personal, así en paréntesis en 10 segundos, yo contar que antes de convertirme, antes de ser creyente, sabemos que todos los periódicos, o la mayoría de los periódicos hoy en día, tienen al final una parte donde allí aparece todos los astros, ¿no? de cada uno según la fecha de nacimiento. Yo era de las personas que no comenzaba el día sin leer primero el horóscopo. El horóscopo. Que bueno, según acabamos de ver, pues es ese intento, ¿no? de buscar y explicar y predecir el curso de los acontecimientos. Yo era tan supersticioso que yo no pisaba la calle sin antes leer y puedo dar testimonio de la dependencia, la atadura tan terrible que te crea la astrología, la atadura tan terrible y la dependencia tan tremenda que te crean estas cosas. Yo puedo dar testimonio personal de ello, ¿no? Entonces decíamos que, bueno, la astrología la podemos definir como hemos dicho, y ellos para lograr esta explicación y esta predicción emplean únicamente 5 planetas, del mismo modo que lo hacían los antiguos. Pasan por alto los 3.000 astros que se ven a simple vista y los varios millones observables al telescopio. Realizan su pronóstico por el sistema geocéntrico,
es decir, la Tierra es el centro del universo, y por supuesto no basan sus pronósticos sobre ningún principio científico. Ahí no hay Claro. ciencia de ningún tipo. La mayor parte de sus profecías no se cumplen, obviamente, pero esto no les quita el interés que sigue generando en la gente y a la dependencia social. Ronald Reagan, que nació en 1911 y murió en 2004, este hombre, un ex actor de Hollywood, todos lo sabemos, que había descubierto su verdadera vocación en la política, fue el presidente número 40 de los Estados Unidos, gobernando el país del norte de 1981 a 1989 en 2 mandatos sucesivos, donde introdujo nuevas y osadas iniciativas políticas y económicas. Bueno, pues este mandatario, quien antes de llegar a la Casa Blanca había sido gobernador de California desde el 67 al 75, también sería conocido por su secreta costumbre de consultar a astrólogos, videntes y futurólogos para saber durante qué días los astros eran más favorables para tomar importantes decisiones personales y gubernamentales. Wow. Entonces, vemos en el ejemplo de este hombre, y como digo, he contado mi testimonio personal, es algo que he vivido, ¿no? La dependencia, claro, la atadura y el engaño en el que te hace vivir este tipo de pseudociencia, como quieren ellos denominarlo, bueno, ellos lo denominan ciencia, y de sectarismo, ¿no? De ocultismo. Sí. En definitiva, esto es parte del ocultismo. Y es una pena, luego lo veremos un poquito más adelante y al final, pero es una pena, es una tristeza que personas en esa búsqueda de una genuina espiritualidad, en esa búsqueda de una respuesta a la existencia, al propósito, al destino, pues no busquen a Dios y no busquen a Cristo, sino que tomen estos atajos, caminos fáciles donde, claro, no hay ningún compromiso, no se requiere arrepentimiento, no se requiere confesar pecados ni rendirse, y tomen estos respuestas fáciles para llenar esos vacíos. Manuel, hay una cosa que me viene a la mente, siempre se oye, tú has hablado de horóscopos, pero se oye mucho este asunto de la carta astral. ¿Qué es importante? ¿Qué significa o en qué consiste este asunto para exponerlo y desenmascararlo? Bueno, la carta astral, según quieren hacernos creer los astrólogos, obviamente, es el gráfico a través del cual el cosmos nos permite entender sus energías y ritmos y particularmente cómo operan estas dentro de cada individuo. Habla de nuestras propias cualidades psicológicas esenciales, así como el tipo de experiencias más importantes con las cuales vamos a tomar contacto durante nuestra vida. Cuando nacemos, según ellos, los planetas están en el cielo en una determinada posición, con determinada relación entre ellos, aspectos. Y cuando en nuestra vida, en determinados sectores, y actuando en nuestra vida en determinados sectores. Pero luego, los planetas continúan girando en el cielo y a medida que lo hacen, van realizando aspectos o transitando por lugares diferentes de los que tenían al nacer, y piden a la persona que actualicen determinadas energías, o sea, que crezca, que revea determinados temas, que incorpore determinada vibración a su vida. En resumen, nos permite conocernos, según ellos, ¿no? Saber quiénes somos, descubrir nuestros potenciales y talentos, así como nuestras dificultades y defectos. Consiste en un gráfico del cielo para la hora y lugares exactos en que nació la persona. Cada 30 grados de circunferencia hay un trazo mayor que marca el comienzo de un nuevo signo zodiacal y la finalización del anterior. Esta circunferencia, con 12 sectores de 30 grados cada uno, que son los signos zodiacales, representa el llamado zodiaco, el cual seguramente ya habremos oído mencionar anteriormente. Pero fíjate, lo que pretenden es que por medio del zodiaco, como decía antes, reconozcamos quiénes somos, descubramos nuestros potenciales y talentos, nuestras dificultades y nuestros defectos. Y esto es que es tremendamente llamativo, ¿no? Te agarra, te engancha. Vuelvo a decir que lo sé por experiencia, ¿no? Claro. Y todo esto al final es por el profundo vacío que hay existencial que hay en el hombre, ¿no? Hay un vacío en Cristo que pretendemos llenar de alguna manera. Y fíjate, aquí se mezcla la superstición con la religión, porque cuando tú mezclas tradiciones, cultura con religión, el resultado siempre es superstición.
Porque hay Es gente, verdad. yo creía en Dios, yo siempre he creído en Dios. Lo que pasa es que de una forma equivocada, obviamente, y no conocía a Dios, como me habían enseñado en la Iglesia Católica. Pero yo creía en Dios y pensaba que el zodíaco era una de las herramientas que Dios nos daba, pues para eso, para conocernos, para saber quiénes somos, para descubrir nuestro potencial, nuestro talento, pero no tiene nada que ver con eso. Esto es Claro, algo claro. que el diablo utiliza para atar, para condenar y para restringir y para hacer daño a las personas. Te crea Claro. una dependencia absoluta, ¿eh? Ya te digo, yo no ponía un pie en la calle sin antes leer mi signo zodiacal. Y qué bueno, como dice la Escritura, que a libertad el Señor nos ha llamado y a quien elijo libertar verdaderamente será libre. Manuel, Amén. antes comentabas que el satanismo le daba culto, en este caso, al hombre. Quiere empoderar al hombre, quiere endiosar al hombre. Ya lo vemos desde Génesis 3, cómo el diablo le dijo y engañó al hombre, a Adán y Eva, seréis como dioses. Así que el satanismo endiosa al hombre y le da culto al hombre para, como he dicho, divinizarlo. Aquí estamos viendo en la astrología se le da culto a la creación, se le da culto a los astros, a los planetas, a las galaxias, al cosmos, diciendo que es la creación, en lugar del creador, el que determina quiénes somos y que debemos conocer a la creación para conocernos a nosotros mismos, lo cual es un error, fíjate, devastador. Esto me lleva a la última pregunta para cerrar este bloque, Manuel. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque algo que estoy repitiendo últimamente, que es una obviedad, pero el Señor me la ha puesto otra vez delante y estoy siendo como un repetidor, ¿no? La Biblia no guarda silencio en cuanto a ninguno de los aspectos fundamentales, vitales o que involucran nuestra vida. Entonces, ¿qué dice la Escritura en cuanto a la astrología y rendir este culto a la creación, es decir, a los astros y a los planetas, estrellas y demás? Bueno, la Biblia nos avisa muy claramente de que esta es una actitud equivocada. Dar gloria a la creación en vez del creador es algo que nos lleva a la idolatría, es algo que nos lleva a equivocarnos, a errar, a pecar contra el Señor, ¿no? Yo creo que como conclusión a lo que realmente es todo esto que hemos visto acerca de la astrología, podemos apreciar la astrología en realidad como una forma de ocultismo que proviene de muy antiguas religiones paganas y que se opone directamente a Dios. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, dice Deuteronomio 4:19. Entonces, al final, todo esto, la astrología también, es una forma de ocultismo, es una forma de oposición, de rebelión contra Dios, es una forma de tratar de ser autosuficientes y de no necesitar a Dios. Y Deuteronomio 4:19 nos avisa contra esto, ¿no? No levantes tus ojos al cielo y viendo los astros, la luna, las estrellas, todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Por lo tanto, nosotros como creyentes lo tenemos claro, ¿no? Pero Claro, claro. es algo para lo que debemos ser luz también, ¿no? Eso Poder es. decir a la gente, oye, mira, esto no es real, esto es una rebelión contra Dios, no puedes estar adorando a la creación, sino que hay que adorar al Creador. Muy bien. Pues invitamos también a los que nos estéis siguiendo, por favor, deja tu comentario, abrimos este paréntesis para recordarlo, tu pregunta, tu inquietud, tu parecer, tu aportación, que nos bendice y nos enriquece. Nos viene también a la memoria Romanos, ¿verdad, Manuel? Romanos 2, cómo no, cuando Pablo estaba hablando de esta revelación general de Dios a través de la creación, pero que desgraciadamente el hombre no le dio gracias, ni honró, ni glorificó a Dios, sino que le dio culto justamente a la creación y se inclinó ante ella, ante el dios Sol, la diosa Luna, las estrellas y aquí la astrología. De hecho, todos los monumentos de Medio Oriente, de la zona de Egipto, de Sumeria, también incluso de América,
bueno, vemos que todos tienen una relación norte de Europa, de la época del Neolítico, todo siempre tiene una relación con los astros y con las estrellas o con los planetas. Muy bien, Manuel, pues ha quedado muy claro lo que la Biblia y lo que dice y el por qué lo dice. Y entramos ya en el tercer y último bloque, que tiene que ver con el espiritismo, como parte de este ocultismo. Hemos visto satanismo, astrología, ahora espiritismo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo mismo. ¿Cómo lo podemos definir? Porque el espiritismo sí que va a ser muy amplio y va a tener diferentes formas o manifestaciones. Pero bueno, vamos a intentar sintetizarlo, ¿vale? Y para lograr entenderlo. ¿Cómo podemos definir, Manuel, el espiritismo? Bueno, pues se entiende por espiritismo el conjunto de doctrinas que no solo admiten la posibilidad de una comunicación con espíritus o con algunas personas fallecidas, sino que atribuyen a la acción de los mismos ciertos fenómenos aparentemente superiores a las fuerzas de la naturaleza. Se llama también espiritismo a la práctica de la evocación de las almas que esperan nueva encarnación, según esas doctrinas, así como a la simple participación en las sesiones en que se intenta provocar estos fenómenos con o sin adhesión a la doctrina espiritista. Entonces podríamos definir espiritismo de esta forma. Yo creo que es una forma concreta, muy sintetizada. Y comentabas antes que la astrología hunde sus raíces en la historia del ser humano. Y lo vemos, ¿no? Con monumentos, pirámides y otros. ¿El espiritismo es así? ¿Cuál es su origen en el sentido de la historia? ¿Dónde surge todo esto? ¿Qué es lo que nos podrías decir? Bueno, el origen del espiritismo se remonta también a los tiempos más antiguos de la humanidad. Claro. En esos tiempos y sobre todo por determinados pueblos que no conocían a Dios, tenían que dar alguna explicación a qué ocurría cuando alguien moría, ¿no? Ellos no entendían la muerte, no podían entender la muerte y de algún modo se preguntaban, vale, ¿cómo entendemos esto, ¿no? ¿Cómo le podemos dar explicación? Y ahí es donde nace el culto a los muertos, practicado por esos pueblos. Claro. Tenían, entre otros motivos, el de impedir las influencias maléficas de los muertos en la suerte de los vivos. Tenían miedo también a la muerte y miedo a lo que podían hacer esas personas después de muertas, ¿no? En su mente no se concebía otra cosa que no fuese la vida, aunque fuese de otro modo, ¿no? También la magia tenía por fin poner al servicio del hombre los seres invisibles, inclusive los espíritus de los muertos. Las tradiciones folclóricas de todos los tiempos son ricas en historias sobre apariciones de difuntos que llenan a los vivos de terror. El pavor que inspiran los cadáveres, el miedo de atravesar un cementerio durante la noche, la creencia en casas embrujadas son otros tantos reflejos de una creencia en la posibilidad de que los muertos interfieran en la existencia de los vivos. La nigromancia, o arte de evocación de los muertos, se llama esta práctica, es practicada por muchos pueblos antiguos, pero también actuales. Aunque estaba prohibida por la legislación mosaica, parece que tuvo también algunos cultivadores entre los israelitas, según cómo se traduzca e interprete el pasaje en el que aparece que la pitonisa de Endor evocó al espíritu de Samuel a petición de Saúl, en 1 Samuel 28. Claro. Es admitida también en ciertas regiones la posibilidad de que las almas desencarnadas se aposenten en el cuerpo de algún hombre vivo y por medio de él se comunique con los participantes de una reunión. La creencia en la reencarnación o metempsicosis es un elemento presente en algunas religiones como el hinduismo y el budismo hoy, a día de hoy. Pero fue a mediados del siglo XIX cuando tales creencias y prácticas se constituyeron en un verdadero sistema bajo el nombre de espiritismo. Realmente todo se estableció en el siglo XIX. Ahora hablaremos de esto, y aquí vemos que se le está dando ese protagonismo a ese mundo espiritual, que la Biblia obviamente nos habla, porque somos seres, el ser humano, el hombre, somos seres, o es un ser espiritual creado a imagen y semejanza. Tú bien lo decías, que hay un vacío existencial
que al no tener a Dios, al no tener a Cristo, el Espíritu de Dios en nuestras vidas o en la vida del ser humano, lo intenta llenar esas preguntas, esa ansiedad, esas cuestiones, esos interrogantes de cualquier manera, y en este caso pues haciendo esas consultas a los muertos, que luego veremos lo que la Biblia dice y lo que realmente ocurre, ¿no? Muchas veces en esas manifestaciones, que partes serán una farsa, pero otras pueden ser manifestaciones, sí, espirituales, pero obviamente con un origen y una causa demoníaca, pero no que los muertos regresan y podemos interactuar o tener algún tipo de interacción. Pero me quedo con lo último que has dicho, Manuel. Has dicho que el siglo XIX se constituye. ¿Puedes ahondar un poquito más en este asunto? Ese cambio, el siglo XIX se constituye como un verdadero sistema, como una religión. ¿Puedes ahondar un poquito más ahí? Es muy curioso cómo comienza todo esto, ¿eh? Ajá. Porque el origen del moderno espiritismo está unido a una modesta familia de una localidad llamada Hydesville, localidad del estado de Nueva York. A finales de 1847, Margarita y Catalina, hijas menores de la familia Fox, afirmaron oír todas las noches ciertos crujidos que parecían provenir de las más diversas partes internas de la casa. Estos ruidos también eran percibidos por la madre, que se mostraba asustada, mientras que las niñas parecían divertirse con el fenómeno. El 31 de marzo de 1848, fecha considerada como el día del nacimiento del espiritismo moderno, las niñas indujeron al misterioso motivador de los ruidos a que diese golpes en series correspondientes a números que ellas indicaban. Pedían, por ejemplo, el número 3, e inmediatamente se escuchaban pum, pum, con 3 golpes allí, ¿no? Consecutivos. La madre admirada pidió entonces a los ruidos que le dijesen la edad de sus hijas, y enseguida se oyeron 3 series de golpes, en números exactamente correspondientes a los años de Margarita, de Catalina y de una hija de 3 años ya fallecida. La noticia de tales acontecimientos comenzó a atraer a casa de los Fox un número continuamente creciente de gente interesada, curiosa. Claro. Poco a poco las dos niñas fueron ampliando las posibilidades de comunicarse con el invisible causante de los ruidos, o de los raps, como los llamaban ellas, y dieron a determinadas series de estallidos el valor de letras del alfabeto. Y así el supuesto interlocutor que hacía el ruido se les reveló como siendo el espíritu de un antiguo inquilino de la casa que había sido asesinado sin que jamás se hubiese descubierto el autor del crimen. Así que esta historia tan surrealista, pero que realmente fue la que dio origen al espiritismo moderno tal y conforme lo conocemos hoy. Claro. Más adelante lo veremos, que no negamos esa realidad espiritual, porque la Biblia no niega la realidad espiritual, sino que prohíbe cierta actividad o realidad espiritual, la que tiene que ver con este mundo de las tinieblas, del ocultismo o del satanismo, y que no es la vida de un muerto el que está operando allí, sino veremos que son estos ángeles y demonios. Lo hemos visto al principio, Manuel, tú lo decías, que son capaces de vestirse como esos ángeles de luz, y su estrategia principal es el engaño. A día de hoy, Manuel, ¿cuántos adeptos tiene esta religión o este movimiento, esta secta del espiritismo? Bueno, yo supongo que no habrá una estadística fija, pero bueno, las cantidades de adeptos que se suponen que hay, pues superan los 10 millones en todo el mundo. Hay espiritistas que poseen facultades extraordinarias. Fíjate. Por ejemplo, en el campo de la sanidad está José Arigó, de Brasil, que extirpaba cataratas sin anestesia. Yo he visto en televisión algún programa hace ya años de este hombre, era impresionante, ¿eh? Extirpaba cataratas sin anestesia, sin ningún tipo de asepsia y usando un cuchillo de cocina. O Tony Abgaba, de Filipinas, que operaba solo con las manos. O Uri Geller, muy conocido en los años 70 aquí en España, un israelí famoso en España por doblar y capacitar a televidentes para doblar cucharas y otros elementos de cocina. Lo que tenemos 50 y pico años, lo recordamos esto perfectamente. Incluso hacíamos la cucharita y nos poníamos a frotar para que se doblara. Yo nunca conseguí que se doblara, pero lo hacíamos. Él salía en el programa este de Íñigo, ¿no? El famoso Íñigo. Uri Geller. Sí.
Sí, sí. En ocasiones, la atracción y proselitismo se realiza en base de ofrecer un entretenimiento divertido en fiestas. Se inicia, por ejemplo, con la tabla Ouija y con otros elementos característicos del ocultismo que acarrean a la postre un desencadenamiento y dependencia de estas prácticas. Porque no olvidemos, lo que tú decías era muy importante, ¿no? Aquí no hay espíritus de difuntos que se manifiesten, son demonios. Claro, claro, Ellos claro. lo que hacen son practicar ataduras y después de practicar estas cosas lo que normalmente viene son grandes tormentos, torturas. Yo he conocido, recuerdo a un hombre al que los demonios lo visitaban por la noche y le pegaban tremendas palizas y amanecía con verdugones, con moratones, con arañazos, porque practicaba este tipo de cosas, ¿no? Al principio se presenta como algo muy divertido, pero al final es algo peligroso. Por eso Claro. prohíbe, ¿no? Prohíbe. Y que apela a esta necesidad, sobre todo cuando ha habido una pérdida de los familiares que se quedan aquí, apela a esa necesidad, esa urgencia, esa tristeza y a ese deseo tan profundo de seguir en contacto con esa persona, ese familiar, ser querido que se ha ido. Y ahí el diablo ofrece este engaño de decir, bueno, pues puedes contactar con ellos a través de sesiones espiritistas, pero sabemos, lo veremos, como no ya está establecido por Dios que eso es imposible. Y ahí está el engaño y es lo que tenemos que nosotros conocer, como obviamente como iglesia, y dar también a conocer. Pero antes de adentrarnos en lo que la Biblia dice acerca del espiritismo y todas estas prácticas, dentro del espiritismo y este tipo de ocultismo, antes te hacía preguntas que van en la línea de si es homogéneo o heterogéneo. ¿Hay grupos, están organizados o hay diferentes, digamos, categorías? Sí, bueno, seguro que hay cientos, ¿eh? Yo me descargué hace algunos años, lo digo porque lo pueden buscar nuestros hermanos y amigos que nos oyen, un diccionario que hay de sectas y religiones. Hay miles de sectas y religiones, no hay cienes, sino miles, no hay cientos, miles, ¿no? Y seguro que en cuanto a ocultismo también hay cientos de ellas, ¿no? Pero nosotros vamos a destacar tres. La primera, que sería adivinación, es tratar de adivinar el futuro a partir de la astrología, con el horóscopo, zodiaco, las cartas, más conocidas como el tarot, bola de cristal, la palma de la mano, péndulos, sueños, etc. Luego, un segundo tipo de ocultismo que sería la magia o hechicería, que es tratar de cambiar acontecimientos del futuro. Así la brujería blanca y negra, el satanismo, las misas negras, la Wicca, los hechizos, amuletos, talismanes, fetiches, todo este tipo de cosas son oraciones mágicas, supersticiones, collares de santería, despojos, riesgos, todo este tipo de cosas entran dentro de la magia o hechicería. Y un tercer grupo que sería el espiritismo, ¿no? Que es tratar de ponerse en contacto con los muertos, como estamos hablando. Eso es lo que estamos tratando ahora. Además, hay grupos que le añaden el sacrilegio de usar oraciones y ritos cristianos para engañar, para hacer creer que se trata de algo cristiano. La Ouija, el vidrio parlante y otras técnicas son todas formas de espiritismo con los que los espíritus demoníacos se introducen y afectan a las vidas de quienes practican este tipo de cosas. Fíjate. Pues ahora sí que llegamos, Manuel, después de esta descripción, algo que para nosotros es vital y es muy importante. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la Escritura afirma acerca de todo esto? Porque muchos entienden, yo en su día creía o entendía eso al principio, de que si la Biblia lo prohibía, este mundo del espiritismo, es porque era una mentira. Pero luego descubres que no, que es que este reino de las tinieblas, este mundo espiritual que se opone a Dios, la Biblia lo prohíbe no porque sea mentira, sino porque justamente es real. Y la Biblia habla claramente de no consultar a los muertos, de no entrar en esas prácticas de espiritismo. Entonces, ¿nos podrías dar algunas referencias de estas prácticas y cómo la Biblia lo define o quedan definidas a la luz de la Escritura? Bueno, en las Escrituras nos encontramos una serie de relatos de esta naturaleza y de personajes que practicaban estas artes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
y estas prácticas eran un negocio lucrativo, al igual que lo son. Fíjate. ¿No? Por dar un ejemplo, vamos a dar un versículo del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Génesis 44:5 dice: ¿por qué robasteis mi copa de plata? ¿No es esta en la cual bebe mi Señor con lo que suele interpretar augurios? Mal habéis obrado en lo que habéis hecho. Y si vamos luego al Nuevo Testamento, por ejemplo, a Hechos capítulo 8, versículos 9 al 22, allí vemos que Simón, uno que ejercía la magia en aquella ciudad, había engañado a la gente de Samaria. Todos recordamos a este personaje, ¿no?, que luego recibió ahí de los apóstoles y de los demonios, sobre todo de los demonios, una tremenda paliza, ¿no? Entonces yo creo que al final de todo esto, y con respecto a la pregunta que tú decías, que tú nos hacías, la Biblia nos advierte contra este tipo de ocultismo, y nos advierte, como tú bien decías, de que esto es real. Eso no quiere decir que todos los espiritistas... No, hay mucha farsa. Capacidad de contactar con supuestos fallecidos, y conviene también decir y dejar muy claro lo que tú decías, creo que es muy importante, que realmente no son difuntos, no son sus difuntos los que han perdido, no es su marido, su hijo, su padre, no, son demonios que se disfrazan, que quieren hacerse pasar por estas personas, y que realmente lo único que van a hacer es engañar y atormentar y atar a estas personas por medio de estas prácticas. Así es, Manuel. Dice Deuteronomio 18, versículo 11, Dios prohíbe, literalmente dice: y no consultaréis, no haréis ninguna consulta, o no habrá en medio vuestro, el pueblo de Israel, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. De manera rotunda, tajante, explícita, viene allí esa prohibición, ¿de acuerdo? Justamente por las consecuencias tan devastadoras y tan malas que tiene adentrarse en este mundo espiritual. Manuel, quiero seguir ahondando en todo esto. Para modo de concluir, ya vamos cerrando el programa de hoy, vamos cerrando ya también este tercer bloque. ¿A qué conclusión podemos llegar en cuanto a este mundo del ocultismo y del espiritismo a la luz de la Escritura? Sabemos que Hebreos 9:27 nos dice que está establecido que para el hombre muera una sola vez y después del juicio. Cristo dijo en los evangelios, cuando habló de la parábola del rico y del Lázaro, que hay una gran cima y que los muertos no pueden volver y no pueden interactuar con los vivos. Por eso sabemos, en base a Hebreos 9, en base a las prohibiciones que hemos leído, en base a las enseñanzas propias de nuestro Señor Jesucristo, de que es imposible de que los muertos regresen. Y sabemos que hay esta actividad demoníaca de engaño, y a través del engaño, como bien nos explicaste, la muerte y la destrucción. ¿A qué conclusión, Manuel, podemos llegar a la luz de la Escritura en todo lo que estamos viendo en el programa de hoy, para cerrarlo? Bueno, pues como tú solemnemente has dicho y has citado, la Escritura es tajante en prohibir este tipo de prácticas. En su tiempo se lo prohibió al pueblo de Israel, y ahora se lo prohíbe a todo el pueblo cristiano. Estas prácticas, según la ley mosaica, los que se dedicaban a esta actividad, al igual que sus seguidores y discípulos, deberían ser lapidados, incluso aunque los prodigios fuesen verídicos y se cumpliesen los vaticinios, deberían ser lapidados. Las Escrituras nos garantizan inmunidad contra los efectos que sobre nosotros deseen producir los agentes de estas actividades, de modo que los cristianos, esto es muy importante que lo entendamos, podemos vivir tranquilos, sin temor a maleficios, sin temor a hechizos, sortilegios, maldiciones y todo tipo de ocultismo que deseen lanzar contra nosotros. Y si leemos Números, capítulo 23, versículo 23, allí dice: no hay hechizo contra Jacob, ni conjuro contra Israel. A su tiempo se dirá de Jacob y de Israel: mirad lo que ha hecho Elohim. Amén. Entonces, no tenemos nada que ver con estos asuntos. Y entre las señales de arrepentimiento de los nuevos conversos al cristianismo,
pues estaba la de quemar los libros de magia, como podemos leer en Hechos 19:19. Allí entonces muchos de los que habían practicado las artes mágicas, juntando los libros, los quemaron delante de todos y hecho el cálculo de su costo, hallaron que era 50.000 piezas de plata, una fortuna. Wow. Allí había mucha dedicación, ¿no? Y mucho interés por lo oculto. La bestia del Apocalipsis también hará señales prodigiosas para engañar a los que recibieron la marca de la bestia, como podemos leer en Apocalipsis 13:14 y en Apocalipsis 19:20, lo podéis leer tranquilamente, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, todas estas sectas y movimientos lo que pretenden conseguir es desviarnos de la verdad, desviarnos de lo real y de lo genuino que es la palabra de Dios. Y aunque muchas de ellas pueden parecer verdad, en realidad no lo son, porque nuestra confianza debe estar en Dios, y estos movimientos buscan eso, desviarnos de esa confianza y dependencia de Dios. Nos quieren mostrar que conociendo el futuro podemos manejar nuestras vidas, prevenir desgracias y tomar decisiones atinadas basadas en nuestra propia autosuficiencia y en forma totalmente independiente de Dios. Pero la realidad es que lo que logran estas prácticas es hacernos independientes de Dios, pero independientes de Él o de la medium de turno. Lo que nos hace es volvernos contra Dios, ser rebeldes contra Dios y atarnos al diablo, atarnos a sus mentiras y atarnos a sus engaños. Con lo cual, ahí lo único que vamos a recibir es, como citaba antes, ¿no? El enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir, y esto es lo único que vamos a conseguir si nos atamos a este tipo de prácticas que están, como decíamos, terminantemente prohibidas por el Señor. Amén. Esta es la conclusión final, ¿no? Huir de todo esto, apartarlo de nuestras vidas. Nosotros tenemos la verdad, que es la palabra de Dios, y nuestra confianza y nuestra esperanza debe estar en Cristo Jesús, que es el que tiene nuestras vidas en sus manos. Amén. Así que entreguemos nuestra vida al Señor, más y más. Así es. Gracias, Manuel, con estas palabras, porque con esta conclusión llegamos al final de este programa 13º. Juan 1 nos dice que la luz resplandeció en las tinieblas, que la luz de Cristo es la vida de los hombres. Juan 8 nos dice que conociendo la verdad seremos libres de la mentira. Y Juan 14 nos dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias por haber estado ahí, gracias por habernos acompañado. Antes de despedirte, pon allí tu comentario final. De nuevo, Manuel, gracias por tu vida, gracias por tu tiempo, gracias por esta enseñanza, y a todos nos emplazamos, seguimos unidos, seguimos conectados y nos emplazamos para la semana siguiente con el siguiente estudio. Que el Señor os bendiga, bendiciones, nos despedimos, bye.